Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis reforzar los puntos débiles de vuestras piezas. En el último vídeo ya os enseñé cómo aplicar los modificadores de Prusa Slicer para generar soportes en las piezas de una manera muy selectiva, sin necesidad de activar todos los soportes en la pieza. Pues hoy os traigo un pequeño vídeo sobre cómo aprovechar esos modificadores, pero en este caso para modificar el patrón de relleno y darle más consistencia a determinadas partes de la pieza. Todo esto viene por una necesidad que a mí me sucedió hace un tiempo con esta pieza que veis aquí, que es un gancho. Al final yo utilizaba este gancho para colgar determinados objetos en una barra. Entonces diseñé este gancho de forma que una parte del gancho va en la barra y en la otra podía colgar determinados objetos que no pesasen demasiado. El problema es que tras un uso repetido del gancho acababa partiéndose siempre por el mismo sitio, que era más o menos por aquí. Por tanto, identifiqué el punto débil de esta pieza. Entonces, una posible solución sería aumentar directamente todo el relleno de la pieza o bien ponerla directamente maciza al 100%. ¿Esto qué supone? Bueno, pues por un lado, un aumento del tiempo de fabricación de la pieza, ya que si aumentas el relleno de toda la pieza vas a tardar más en imprimirla, y por otro lado, un aumento de coste y un aumento en el gasto de filamento. Al final yo siempre tenía el problema en la misma zona de la pieza y es que siempre partía por el mismo sitio. Por tanto, no me suponía ninguna mejora o no me ayudaba para nada generar relleno en toda esta parte porque nunca se rompía por esta zona. Por tanto, con el relleno que tenía de serie esta pieza era más que suficiente para soportar las tensiones en esa zona. Pero por el contrario, había una zona por aquí que necesitaba un mayor relleno o que necesitaba un refuerzo extra. En este punto hay dos opciones. Una sería venir y directamente modificar la pieza, entonces la parte que se rompía hacerla directamente más ancha y modificar el diseño, pero es posible que vosotros os encontréis en una tesitura diferente en la que no podemos modificar el diseño, bien porque no sabéis, bien porque no tenéis el archivo fuente, lo que sea. El diseño no se puede modificar. ¿Qué podemos hacer con el STL en Prusa Slicer para mejorar ese refuerzo? Eso es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Así que bueno, una vez que conocéis el problema, vamos a ver cómo lo resolvemos directamente en Prusa Slicer. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirte que si no sabes diseñar, tienes una impresora 3D y quieres imprimir tus propias creaciones, entonces tengo buenas noticias, porque he hecho un curso en el que te enseño a utilizar esta herramienta, que es Autodesk Inventor, para hacer tus propias piezas para que puedas imprimirlas tú mismo. Es un curso sencillo donde te enseño todo lo que necesitas saber para iniciarte en el diseño 3D, donde aprenderás a hacer cosas como esta o incluso esta. Así que no me entretengo más. Si te ha resultado interesante, en la descripción del vídeo te dejo un link para que puedas ver más información al respecto. Seguimos con el vídeo. Bien, aquí en Prusa Slicer yo ya tengo cargado el gancho. En este caso vamos a suponer que no sé diseñar, me he descargado este gancho en internet, me vale la aplicación de este mismo gancho, lo puedo utilizar en mi barra o en mi día a día, pero tengo ese problema de que se acaba partiendo. Entonces, para un relleno del 10% lo imprimí la primera vez y vimos que me funcionó un determinado número de veces, pero que se me acababa partiendo. Si analizamos las capas, veis que se aplica el 10% de relleno en todos lados. Entonces, justo en la parte débil, tiene muy poquito relleno. Y eso es lo que hace que justo se parta por esta zona. Para solucionarlo, nos vamos a la vista de pieza, seleccionamos el objeto, pinchamos con el botón derecho y le damos a Añadir modificador. Como siempre, podéis elegir qué forma queréis cargar de modificador. En este caso, yo voy a utilizar un cilindro, porque se adapta un poco mejor a esta zona que quiero rigidizar o aumentar la resistencia. Cojo el modificador, lo coloco en posición, en este caso como es muy pequeño, le aplico una escala para cubrir bien toda la zona. Y como no lo necesito que sea tan alto, pues lo hago más pequeñito, pulsamos sobre este icono para que quede sobre la base, nos aseguramos que el modificador es más alto que la pieza y queda toda la parte que quiero, en este caso modificar, englobada dentro del propio modificador. En este caso yo quiero que toda esta parte de la pieza sea sólida y aquí se aplique el relleno del 10% estándar. Bien, los modificadores hay que decir que son genéricos, es decir, siempre que queráis aplicar un modificador, esta parte que acabamos de hacer hasta aquí se hace igual para todos. Bien si queréis añadir soportes, bien si queréis modificar el relleno, si queréis cambiar la velocidad de impresión, lo que sea, siempre esta parte se hace igual.
En la parte derecha, donde está el árbol de la pieza, vais a ver que tenéis por un lado el gancho y por otro lado un objeto nuevo, entre comillas, que es el modificador, que es este cubito con el punto. En este caso dice que es el extrusor por defecto, pero es un modificador que no nos dice nada, es decir, no sabemos qué hace porque todavía no tiene asignada una función. Para asignarle la función al modificador, lo seleccionamos, pinchamos sobre la ruletita de aquí y nos aparecen varias opciones que podemos hacer con este modificador. En este caso vamos a hacer una modificación en el relleno, por tanto seleccionamos relleno y ahora veis que ya directamente dentro del modificador me ha aparecido una sección de relleno. Al seleccionarla, aquí en la parte de abajo me aparece la densidad del relleno y el patrón de relleno. Estos son los datos que quiero aplicar dentro de este modificador. Entonces quiero que el relleno en este caso sea del 100%. Como lo tenía seleccionado en giroide, me dice que el relleno de giroide no funciona con una densidad del 100%, tiene que ser rectilíneo. Entonces acepto y directamente se me actualiza el patrón de relleno a rectilíneo. Y listo. Con esto ya se estaría aplicando mi modificador de relleno a todo el área que esté dentro de este objeto, que en este caso es el que se está aplicando con el modificador. Si yo lamino ahora la pieza de nuevo, vais a ver que efectivamente todo el área que quedaba dentro está rellena al 100% y lo que se sale fuera sigue aplicando el relleno del 10%. De esta forma, veis que tanto el uso de filamento como el tiempo estimado es mucho menor que si hubiésemos empleado el relleno 100% en toda la pieza. Ya veis que los modificadores son una parte muy sencilla del programa PushSlicer, pero que a la vez añaden mucho valor a las impresiones porque os permiten modificar los ajustes en pequeñas zonas o en pequeñas áreas específicas de la pieza, lo cual es realmente útil y os permite solucionar problemas puntuales como el que me pasó a mí. Sobre todo cuando no tienes accesibles los archivos de diseño o bien no sabes cómo utilizar un programa de diseño para hacer esas modificaciones. Y esto es genial porque PushSlicer ya veis que sin necesidad de saber diseñar una pieza me ha permitido solucionar un pequeño fallo que bien el diseñador no tuvo en mente o bien para la aplicación que se diseñó no era necesario aplicar ese relleno. Así que nada, espero que el vídeo os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, te agradecería un montón que le des al like, te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya y compartas este vídeo con tus amigos y conocidos para llegar a más gente. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.